Bienvenidos a un estudio más, a un desarrollo de la lección. Quisiéramos comenzar este estudio agradeciendo al Señor y agradeciendo a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a Dios estamos nuevamente enlazados ya y conectados para que podamos disfrutar del mensaje del Señor, de la palabra de Dios y de todo lo que puede ser beneficioso para nuestra vida. Vamos a orar ahí donde ustedes están. Les invitamos a inclinar su rostro. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Señor, usted es grande y maravilloso. En esta mañana, guíenos en el buen camino y denos a conocer lo que necesitamos saber el día de hoy. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre en el cielo y en la tierra, y que sea pues exaltado en todo momento. Gracias por todo, Señor Jesús. Le agradecemos en esta mañana y nos acompañe pues durante el estudio. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, el título de la semana, la fe bíblica. La fe que ha movido montañas, ha hecho que grandes hombres en la antigüedad y hasta entonces surjan a través de la fe. Tenemos señales de los tiempos, el 13 de diciembre de 1899. Texto de memoria lo encontramos en 2 Corintios 5, 7. Vamos a leer el testimonio. Dice: asegurar la fe con mano firme, pero tener la certeza de que la aseguráis en justicia. Asegurar la fe con mano firme, pero tener la certeza de que la aseguraréis en justicia. Si ustedes recuerdan el verso de memoria, dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Porque por fe andamos y no por vista. El apóstol menciona que deberíamos tener como camino que seguir es andar por fe. Entonces, en el libro de Marcos, el capítulo 4 y el verso 19, la palabra del Señor dice lo siguiente. El libro de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a leer el verso 19. Entonces la palabra dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de esta vida y las riquezas. El testimonio que se encuentra en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 268, dice: o cuántas veces cedemos, dice, a la tentación, porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestra fe no es continua, porque por la complacencia propia pecamos y luego no podemos mantenernos como viendo al invisible. ¿O cuántas veces, dice, cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús? Y si cedemos a la tentación significa que la fe no está en nosotros, que llegamos a fallar. Dios es maravilloso, que podría proporcionarnos mucha fe si llegamos a confiar en Él y no dejarnos caer simplemente por pruebas que pueden ser pasajeras. Surge la pregunta: ¿qué puede estar nublado en mi visión espiritual al procurar mirar a Jesús? ¿Qué puede estar nublado? De acuerdo a Marcos, lo que hemos leído, dice: los afanes de esta vida y las riquezas. De acuerdo a eso, nuestra visión puede estar ocultada, porque miramos los afanes de esta vida, o estamos en los afanes de esta vida y en las riquezas, y nos olvidamos de Dios. Y eso puede ser peligroso para cada uno, porque al querer tener tesoros terrenales, perdemos la fe. En el libro de Santiago, capítulo 1, y el verso 2, vamos a leer lo que el apóstol tiene para nosotros. Santiago, capítulo 1, y el verso 2. Entonces dice: hermanos míos, tened como por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Me han dicho es difícil poder estar alegre cuando estoy sufriendo, cuando tengo pruebas, y sin duda que sí, es difícil estar alegre cuando tenemos pruebas. Es difícil tener gozo cuando tenemos una herida, pero la Biblia dice que sí se puede. Dice que deberíamos tener gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice el hombre. Se puede lograr que lo amargo se convierta en dulce. Lo hemos dicho de alguna manera que sí. Entonces, dice el Ministerio de Curación 373, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas, demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada que glorificar su nombre, no perdiera el tiempo en reformarnos o refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Si el Señor no viera, dice, algo precioso en nosotros, no perdería el tiempo. ¿Sí? No echaría piedras inútiles en el hornillo, pues no le valdría de nada. Pero Él ve algo en nosotros y por eso está insistiendo. Aquel que no le escucha, aquel que no hace caso llamado, es porque se considera que no sirve. Pero realmente sí sirve y vale mucho para el Señor. Si lo toma en cuenta, entonces, ¿qué es lo que sucederá? Se tomará de la mano del Señor y continuará caminando. Eso es lo que el Señor menciona en el testimonio, en el Ministerio de Curación, página 373. ¿Cómo puedo progresar en mi ejercicio de la fe durante las pruebas y dificultades? Teniendo gozo en las pruebas. Teniendo gozo en las pruebas. Solamente con eso podemos seguir alcanzando lo que deseamos. Tenemos también el Salmo 23, o vamos a leer 1 de Juan 3.3, ¿sí? 1 de Juan 3.3. Vamos a ver lo que dice el apóstol en 1 de Juan 3.3. ¿Qué nos quiere decir para esta tarde? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tomamos este texto porque es algo increíble cuando los seres humanos no entienden lo que significa pecado. Pero si entienden lo que significa pecado, entonces ocurre algo interesante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si se da cuenta de lo que realmente es el pecado, entonces va a querer purificarse en Cristo. Porque Cristo es el único quien puede purificar al pecador y puede agradar a la ley, pues dándonos cuenta, el Señor es nuestro Salvador. Si nosotros permanecemos en controversia con la ley, entonces estamos en controversia con Dios. Dice el testimonio que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 230 y 231. Esta vid, todo es vida espiritual. En esta vid todo es vida espiritual. Solo de la plenitud de Cristo podemos obtener nutrición para la vida eterna. El tronco de la vid no se ve, pero los pámpanos, miembros de su cuerpo, son visibles. El vástago, que antes estaba sin hojas y aparentemente sin vida, se torna cuando se injerta a la vid, un partícipe de su vida y su grosura. Fibra por fibra y vena por vena. El injerto se adhiere al tronco principal hasta que la savia viviente fluye al miembro injertado, produciendo brotes, flores y frutos. Como dice el testimonio, el vástago que antes estaba sin hojas y aparentemente sin vida, se torna cuando se injerta a la vid. El hombre que en algún momento estaba sin vida, estaba sin un camino trazado a seguir, hoy tiene un camino para seguir. Hoy tiene vida y tiene esperanza. Hoy tiene un vestido nuevo y se le puede injertar completamente para bien. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo puedo hacer que mi vida esté más cerca de Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi vida esté más cerca de Cristo? Teniendo esperanza en Él, teniendo esperanza en Cristo, ¿sí? Teniendo esperanza únicamente en Jesucristo podemos tener el gozo de que podemos ser rescatados del mal. Aun cuando hayamos cometido tantos errores,
si llegamos a arrepentirnos y creer por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él puede darnos vida eterna. Dice, ¿cómo puedo hacer que mi vida esté más cerca a Cristo? Teniendo esperanza en Él, únicamente en Cristo. En el libro de Salmos, el capítulo 23 y el verso 4, dice lo siguiente. Salmo 23, verso 4. Les invito a buscar sus Biblias. En las Biblias, lo que dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado que puede ayudar en el rescate de una oveja es lo que nosotros necesitamos para estar seguros. La corrección, la ley del Señor, que nos lleva a dirigirnos como verdaderos hijos del Señor, es lo que nos da la seguridad de que tenemos un buen pastor. Comentario bíblico, tomo 7, página 1104, dice: cada verdadero cristiano será fuerte no con la fortaleza ni los méritos de sus buenas obras, sino con la justicia de Cristo que le es imputada por medio de la fe. Es algo grande ser humilde y manso de corazón, ser puro, incontaminado, como lo fue el príncipe del cielo cuando anduvo entre los hombres. Cada verdadero cristiano será fuerte no con fortaleza ni con los méritos de las buenas obras, sino con justicia de Cristo que le es imputada por medio de la fe. Es algo grande ser humilde y manso de corazón, ser puro e incontaminado como lo fue el príncipe del cielo cuando anduvo entre los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta: la norma de la virtud cristiana es elevada, sin embargo, ¿cómo somos animados en nuestra carrera cristiana? ¿Cómo somos animados en nuestra carrera cristiana? Con la justicia de Cristo que nos es imputada por medio de la fe. ¿Sí? Con la justicia de Cristo que nos es imputada por medio de la fe. Así somos animados en nuestra carrera cristiana. Porque si nos damos cuenta, el hombre sin Cristo no es nada. De acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 10 hacia adelante, dice que el hombre no es justo. El hombre está completamente en controversia con el Señor. No llega a ser justo y por lo tanto no es hijo ya de Dios. Únicamente se convierte en hijo de Satanás. Pero con la justicia de Cristo, que no es imputada cuando a través de la fe lo recibimos, entonces llegamos a ser hijos de Dios. Esa es la seguridad que podamos tener, mis queridos hermanos. Entonces, en Jeremías 23:6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Jeremías capítulo 23 y el verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Tremendo este verso. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con él, cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Lo que dice Jeremías. Dice el testimonio en Obreros Evangélicos: la fe mira más allá de las dificultades y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia, y por lo tanto no puede resultar frustrada. La fe es como asir la mano de Cristo en toda emergencia. La fe mira más allá de las dificultades y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia, y por lo tanto no puede resultar frustrada. La fe es como asir la mano de Cristo en toda emergencia. Hablar de la fe es no poder acabar, pero hablar de la fe es la seguridad que tenemos en Cristo. Dice la pregunta: ¿qué ocurre
con el alma que mantiene íntima comunión con Dios al pie de la cruz? Tenemos la respuesta. La fe mira más allá de las dificultades. La fe mira más allá de las dificultades, mis queridos hermanos. Y la fe nos hace que tengamos en cuenta a Cristo como nuestro único Salvador personal. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la fe bíblica es la que nos ayudará y nos mantendrá vivos hasta que Cristo venga por segunda vez. Quisiéramos leer la última parte, Lucas 5:5. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 5 de Lucas y el verso 5. Vamos a buscar 5:5. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ustedes conocen la historia que los discípulos estaban sin haber pescado nada. El Señor llegó y les dijo: echen la red. Muchos de ellos posiblemente dudaron, pero Pedro, en el momento de prueba, dijo: lo haré por tu palabra. El texto dice: mas en tu palabra echaré la red. Eso nos ayuda a creer que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. En otras palabras, Pedro tuvo fe. Y la fe le hizo tener seguridad que sí alcanzaría a coger los peces y a sacarlo en gran cantidad. Dice el testimonio, el deseado de todas las gentes, página 750. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Tremendo lo que dice el texto. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Dios nunca habría de dejar al hombre que está haciendo su obra. Él proveería sus necesidades, les daría lo que necesitan. No podrían desconfiar de él. Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba en la orilla, era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Hermanos queridos, muchas veces nosotros hemos decaído y hemos dudado cuando el Señor nos ha mencionado que echásemos la red para alcanzar lo que queremos. Nos hemos encerrado en un hoyo donde nosotros no podemos salir. Nos hemos encerrado en nuestras dificultades donde no podemos ver a Jesús y no hemos creído en lo que Él ha dicho. Pedro, sin duda, creyó. Y al echar la red, los peces fueron atrapados y sacaron una gran cantidad. Entonces, dice el testimonio, mientras estuvieron haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba en la orilla, él era el lado de la fe. Si ellos trabajaran en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Hermanos, poder divino y poder humano se pueden combinar y no fracasar. Pero si nosotros descuidamos esa área, entonces de alguna manera no va a suceder el milagro. Dice la pregunta: ¿cómo creemos en las palabras de Cristo según la fe? Vamos a poner la respuesta: más en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Más por la palabra del Señor. ¿Sí? Más por la palabra del Señor, eso es lo que haremos. ¿Cómo creemos en las palabras de Cristo según la fe? Más por la palabra del Señor. Tenemos algo en cuenta, que el Señor quiere que cada uno de nosotros nos distingamos de creer y poner nuestra confianza en Él. Si dudamos hasta lo sumo, entonces también perderemos de gran manera. No podemos desconfiar de un Dios que ha hecho mucho por nosotros y cada mañana el aire que respiramos proviene de Él. Es el significado de la vida. Dios existe y Dios está al lado derecha de cada uno para ayudarnos. Él está buscando obreros que puedan servirle y puedan confiar en Él. En esta mañana que Dios te bendiga, que nos acompañe
y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Si nos equivocamos, que vayamos a la cámara secreta y oremos pidiendo perdón. Dios te bendiga. En este día nos vemos en un próximo video. Bendiciones.